Recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? ¿Bien? Él es autor de Prisioneros de Esperanza, es pastor junto con su esposa Paula en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Es también el director de la Facultad Internacional de Teología, tiene un bachillerato superior en teología, tiene una maestría en divinidad. Realmente es un hombre de Dios al cual nos gusta escuchar porque tiene mucho conocimiento y mucha sabiduría de Dios. Así que, Enrique, queremos escucharte en esta tarde. Gracias, Silvia, gracias por estar, para mí es un privilegio. Simplemente una corrección, soy director del Kingdom College, no de la Facultad Internacional de Teología. Leíste la parte vieja, entonces algunas cosas cambian en la historia de una persona. Estamos en continuo movimiento y es un privilegio poder estar con ustedes. ¿Cuántos de ustedes conocen Argentina? Al sur de la Argentina se conoce digamos, está la Patagonia. Es un sector donde hay gente que cría ovejas mayormente, la parte de ganado. Cuentan que había un hombre cuidando sus ovejas allí en uno de los campos y para un joven con una 4x4, se cruza el alambrado y lo saluda al hombre de campo y le dice: si yo le adivino cuántas ovejas usted tiene en su manada, ¿usted me regala una? Bueno, dijo el hombre. Entonces él vuelve a su camioneta, saca su laptop, entra al internet, entra en la página, digamos, un satelital, calcula los metros cuadrados que había cubierto por ovejas y cuánta oveja por metro cuadrado, saca su impresora iTouch, imprime un par de páginas y vuelve. Y dice: usted tiene 1230 ovejas en su manada. Perfecto, dice. Bueno, llévese una. Entonces este hombre carga una y cuando está por irse: discúlpeme, dice, si yo le adivino el oficio, ¿usted me devuelve lo que es mío? Está bien, dice, apuesta por apuesta. Dice: usted es un enviado del Fondo Monetario Internacional. Sí, dice, ¿cómo lo supo? Muy sencillo, dice, viene sin que nadie lo llame, me dice lo que yo ya sé. Yo sabía que había 1230 ovejas, se lleva lo que es mío y de mi negocio no sabe nada porque lo que acaba de agarrar fue el perro lanudo, el perro ovejero. No quiero hablarles desde alguien que tiene toda la experiencia, sino de alguien que está aprendiendo en el camino. Con mi esposa compartimos 28 años de casado y 28 años de ministerio y hemos aprendido varias cosas en el camino. Y una de las cosas que hemos aprendido desde que nos casamos es aceptar retos, desafíos. No nos hemos quedado en el tiempo en cosas que hemos encarado, y hace algunos años atrás uno de los desafíos que comencé fue justamente escribir, como decimos, a pulmón, empezar a promocionar por cuenta propia y no nos ha ido tan mal, Dios ha sido más que bueno con nosotros. Quiero entregarles después, allí hay una hoja que ustedes pueden llevar y detrás está también la guía del taller que quiero compartirles en esta tarde. Entonces, el taller lo quiero enfocar básicamente en parte de este libro, Prisionero de la Esperanza, pero hay otro libro que quisiera que ustedes entran en una página que se llama enriquerulof.org y ahí pueden bajarlo gratis este libro. Lo bajan en un PDF, enriquerulos.org. Allí tienen los datos míos digamos, todos los libros que hasta ahora Dios me ha permitido escribir. Cuando nosotros miramos la sociedad actual, no importa de qué país, en qué país vivimos, ya sea en o en nuestros países de orígenes, vivimos en una sociedad con muchos problemas, una sociedad con muchos conflictos, una sociedad donde hay crímenes, donde hay problemas económicos, donde hay problemas familiares. El nivel de divorcio ha aumentado tremendamente aún en la familia cristiana en este tiempo. Entonces,
Yo creo que nosotros los cristianos, aquellos que conocemos a Dios, tenemos una tremenda responsabilidad y un tremendo privilegio de compartir las buenas noticias de Jesús. Creo que ustedes recordarán la historia de Abraham con Eliezer, su siervo. Cuando el hijo de Abraham llegó a una edad para casarse, dice la palabra que Abraham llamó a su siervo y le hizo juramentar de que iba a buscar esposa de la tierra de sus antepasados, alguien de los parientes, ¿no? Y Eliezer salió cargado con camellos llenos de riquezas, collares, anillos, ropa, o sea, todo lo que una mujer le puede gustar, todo lo que una mujer le puede asombrar. Hizo muchos días de camino por el desierto hasta que después de una señal que le pidió a Dios, encuentra a esta muchacha, baja del camello, pone un manto sobre el suelo y descarga gran parte de esa riqueza. Y entonces le dice, Dios le ha enriquecido a mi amo muchísimo, muchísimo. Esto lo que traigo son simplemente algunas de las muestras de la riqueza que Dios le ha dado a mi amo. Pero mi amo tiene un hijo y la muchacha que se va a casar con este hijo va a heredar toda esta riqueza. Yo creo que en algún sentido nosotros somos como Eliezer. Dios puso sobre nosotros un caudal de riquezas, talentos, capacidades, conocimientos, experiencia, con un solo propósito: encontrarle novia para el novio, encontrarle gente que ame a Jesús, encontrarle personas que quieran entregar su vida. Y si se desposan con Cristo, van a heredar todas las riquezas, dice la palabra que somos coherederos con Jesús. Por eso el mensaje que nosotros tenemos como cristianos, el mensaje del Evangelio, es un mensaje alentador, es un mensaje de esperanza. El libro Prisionero de la Esperanza está basado en el libro de Jeremías. Jeremías es un libro del Antiguo Testamento que tiene unos 52 capítulos, donde la gran mayoría de esos capítulos son mensajes de juicio y condena hacia Israel y hacia naciones vecinas. Pero allí adentro hay 5 capítulos incrustados, capítulo 29 al 33, que son capítulos de esperanza. Y allí el profeta Jeremías recibe una palabra de parte de Dios y Dios le comienza a dar un mensaje de esperanza para esa nación. Y quiero compartirle algunos de esos fundamentos o principios que Dios quiere que nosotros compartamos o que podamos tener para que podamos ser de alguna manera voceros de esperanza. El capítulo 31, quiero simplemente leerles algunos versículos del capítulo 31. Jeremías pensaba que la gracia de Dios y el amor de Dios eran piedras fundamentales para esa experiencia del israelita. Ellos sabían que el amor, Jeremías lo sabía en su espíritu, que la gracia de Dios y el amor de Dios eran piedras fundamentales para la experiencia o para experimentar la fidelidad, el gozo de parte de Dios. Todo el capítulo 31 trata sobre la restauración de Israel y toma como ejemplo a Efraín. Efraín era el nieto preferido de Jacob. Sobre Efraín estaban todas las promesas que Dios tenía, que venía dando desde Abraham, Isaac, Jacob, y ahora pasaba a ese joven. Entonces, toda la historia de este capítulo está relacionada con Efraín. Y el corazón de esta buena noticia está centrado en el gozo y en la alegría. Hay que tratar de meterse en la historia. Habían falsos profetas que decían al pueblo de Israel, está todo bien, no se preocupen. Pero Jeremías venía con una palabra muy fuerte. Lo que les espera son 70 años de exilio. 70 años de estar lejos de Israel, lejos de la tierra de ellos. Pero aún en medio de eso, Dios quería darle una palabra de esperanza para que ese pueblo, que sabía que le venía el juicio, no perdiera el gozo y no perdiera la alegría. Y ahí Jeremías comparte o sugiere algunos de estos fundamentos. El primer fundamento que él sugiere es experimentar a Dios. Yo no puedo tener verdadero gozo si no experimento a Dios. La sociedad nos puede dar un nivel de alegría, pero no nos puede dar gozo.
me pueden aumentar el salario, puedo venir a Expolit, puedo pasarla bien, puedo disfrutar de un hotel, pero es pasajero. Algo que mañana cuando viene la tarjeta y tenemos que pagar lo que gastamos, se nos fue la alegría. Pero lo cierto es que experimentar a Dios produce gozo, que no depende de las circunstancias. Yo puedo estar en medio de una crisis, puedo estar pasando por una situación de enfermedad, problema económico, familiar, etcétera, pero puedo mantener el gozo, porque ese gozo no depende de las circunstancias, sino que depende de mi relación con Dios. Yo sé, como decía alguien, que soy hijo de Dios, y nada podrá cambiar esa realidad. Jeremías declara, en aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de toda la familia de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, el pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Y esta experiencia con Dios, el profeta lo describe con 3 aspectos. Dios es nuestro Dios. Cuando yo en medio de las crisis puedo referirme a Dios como mi Dios, las cosas no están tan mal. Porque la sociedad afuera no puede referirse a Dios como su Dios. Nosotros sí lo podemos hacer. Somos un pueblo. Antes no éramos pueblo, ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Antes no habíamos hallado gracia, ahora tenemos la gracia de parte de Dios. Podemos ver que en esta sección de Jeremías, un amor que no abandona. Vemos en esta sección un amor que no abandona, que en medio de las dificultades, de las crisis, Dios se hace presente con nosotros. Así como estuvo con Jesús allí en la cruz, cuando Él tuvo que enfrentar el dolor, el martirio, la crucifixión, Dios estaba allí con Él. El segundo fundamento que sugiere Jeremías es ejercitar la esperanza en ese reposo. Dice, Israel va en busca del reposo. ¿De qué reposo estaba hablando Jeremías? Está hablando proféticamente de un reposo que vos y yo podemos tener de las obras meritorias. La religión afuera nos enseña lo que yo puedo hacer para acercarme a mi Dios, no importa a qué religión yo pertenezca. La religión afuera nos cuenta o le cuenta a la sociedad lo que el ser humano tiene que hacer para acercarse a Dios. No, a veces tiene que hacer promesas, dinero, caminatas, excursiones, comidas, etc. Pero el Evangelio nos cuenta la historia al revés. Nos dice lo que hizo Dios por nosotros para acercarse al ser humano. Entonces, el mensaje de Jeremías aquí es que yo puedo descansar de las obras meritorias. En algún momento de nuestra vida, porque nosotros todos venimos con la influencia negativa de la religión, de querer agradar a Dios por nuestros propios medios. En algún momento de nuestras vidas nosotros tenemos que tomar una decisión importante. ¿Voy a vivir mi vida cristiana basada en mis obras o en las obras de Él? Cuando yo entiendo que mi vida cristiana está basada en las obras de Él o en la obra de Él, puedo experimentar gozo y libertad y alegría y descanso en el Señor. El tercer fundamento que sugiere Jeremías es experimentar el amor inmutable de Dios. Dice el versículo 3, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por esto te sigo con fidelidad, oh virginal Israel. Experimentar el amor de Dios es sumergirnos en sus brazos. Es como ese niño que se tira de 2 metros porque sabe que papá o mamá le va a atrapar en el aire. Experimentar el amor de Dios es poder descansar en esos brazos eternos de parte de Dios, sin pensar lo que puede implicar nuestro presente o futuro o pasado. ¿Por qué? Yo suelo decir que el cristiano debería ser el ser más alegre, más esperanzador del planeta. ¿Por qué? Porque nuestro pasado ha sido perdonado. Yo ya no tengo deuda con Dios. Mi presente está siendo acompañado. Jesús dijo que va a estar conmigo todos los días hasta el último día de mi vida. Y mi futuro está asegurado. Sea que Jesús venga hoy o parto a la eternidad, yo sé que estaré con Él. Entonces, somos las personas más esperanzadoras que la sociedad necesita conocer. La sociedad está esperando, como dice Pablo a los romanos, que los hijos de Dios se rebelen con B corta, ¿no? Que salgan a luz, que nosotros salgamos al mundo y compartamos esas buenas noticias que tenemos. Experimentar el amor de Dios es saberse amado, aun cuando Dios conoce mis miserias. Todo lo malo que pensé esta mañana o este mediodía, o todo lo malo que hice, lo que actué, Dios sabe, conoce mi miseria.
Yo podré ocultarlo a mi esposa, a mis hijos, a mis jefes, pero no se lo puedo ocultar a Dios. Pero no, aún así Dios me ama. Y eso es lo maravilloso del amor de Dios, que conociendo mi miseria, Él me ama igual. Y cuando yo entiendo esto, cuando yo me sé amado por Dios, puedo experimentar gozo y alegría. El cuarto fundamento, experimentar un cambio de suerte. La vida tiene sus tiempos buenos y sus tiempos no tan buenos. Vivimos etapas donde brilla el sol y Jesús nos anticipó en el Sermón del Monte que habrán tormentas que golpearán nuestra casa, habrán lluvias, habrán inclemencias y ahí se ve si podemos estar firmes y mantenernos en nuestra fe. Entonces, según Jesús, además de sanar al enfermo, de liberar al oprimido, de darle vista al ciego, de sacar al que estaba en la cárcel, dice que Él ha venido para anunciar el año favorable de Dios, el jubileo. Y nosotros estamos viviendo en ese largo jubileo de parte de Dios. Es un tiempo donde la sociedad puede hallar gracia. Es un tiempo donde la sociedad puede conocer a Jesús. Es un tiempo donde la sociedad puede experimentar ese amor de Dios, porque un día eso se termina. Así como se le cerró la puerta a los israelitas hace 2000 años atrás, un día se cierra la puerta a los gentiles para volver a abrirse hacia los israelitas. Jeremías 31, versículos 4 al 6 dice, te edificaré de nuevo, sí, serás reedificada, de nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría, volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria y quienes los planten gozarán de sus frutos. Vendrá un día en que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín, vengan, subamos a Sión, al monte del Señor nuestro Dios. Entre llantos vendrán y entre consuelos los conduciré. Los guiaré a corrientes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. El salmista dice que la suerte fue echada y que las cuerdas de esa suerte nos tocaron y que fueron buenas. Las cuerdas de la suerte, dice el salmista, que nos alcanzaron a nosotros son buenas. Dios cambia la historia de una persona. Cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra historia cambia para siempre. No podemos volver a ser las mismas personas. Y esas cuerdas contienen, según este pasaje, 4 promesas. Nos va a reedificar. Todo lo que el enemigo trató de destruir de nuestra vida en el pasado, cuando yo llego a los pies de Jesús, Dios me da mucho más de lo que el enemigo me quitó, me reedifica. Me va a recompensar el esfuerzo de mis manos. Dios tiene la capacidad de recompensar todo el trabajo que hemos hecho, todo lo que hemos invertido en el reino, todo lo que hemos trabajado para nuestra familia, todo lo que hemos invertido para la extensión del reino de Dios. Dice la palabra que un día, en esta vida, vamos a experimentar la recompensa. La tercera cuerda dice que va a restituir la adoración. Y yo creo que la adoración es central en la vida de un cristiano. Por ahí nosotros pensamos adoración en música lenta, en un estilo de música. Pero en realidad la adoración es un estilo de vida, no es un estilo de música. Es un estilo de vida. Y cuando nosotros entendemos y experimentamos a Dios, entonces también cambia mi actitud hacia Dios. Yo entiendo que Dios es el único digno de toda adoración, es el único digno de mi amor, de mi entrega. Y dice que nos va a conducir por caminos llanos, es decir que todo aquello que me resultaba difícil por mis propios medios, Dios comienza a allanar. A veces Dios cierra una puerta para abrir un portón. A veces nosotros tenemos sueños y planes que son muy pequeños relacionados a los proyectos que Dios tiene con nosotros. Entonces, en algún momento también tenemos que poner sobre el altar nuestros sueños para poder atrapar los sueños de Dios. Y cuando yo logro atrapar los sueños de Dios para mi vida, entonces cambia mi historia. Porque tampoco tengo que preocuparme. Porque cuando Dios me llama a hacer algo, también llegan los recursos. Cuando Dios me pide hacer algo, Dios no me entrega con las manos vacías. Dios no es un amo cruel como Egipto que le pedía a Israel más ladrillos, pero le daba menos paja y menos barro. Al contrario, Dios es un amo generoso y también nos da lo que necesitamos. Y el último fundamento que necesitamos experimentar es experimentar a Dios como nuestro Padre. El versículo 9 de Jeremías 31 dice, yo soy el Padre de Israel, mi primogénito es Efraín. Hay un espíritu de orfandad que ha golpeado a la iglesia a nivel mundial.
Por eso han surgido en los últimos años muchos papás y muchas mamás espirituales. Más allá de que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con ese estilo de ministerio donde los creyentes llaman a sus pastores papá, mamá, lo cierto es que si Dios no se convierte en mi padre, ningún papá, mamá humano va a poder llenar el vacío que yo tengo. El único que puede llenar ese vacío es Jesús. Entonces, cuando yo experimento a Dios como Padre, también cambia mi historia. Israel había experimentado a Dios en distintas facetas. Habían experimentado a Dios como el Dios Shalom, el Dios proveedor, el Dios estandarte y todos los nombres que nosotros conocemos de Dios. Lo que Israel nunca había experimentado era a Dios como Padre. Llega Jesús en la escena, en la historia de la salvación, y una de las primeras cosas que le enseña a sus discípulos, le dice, cuando ustedes oren, diríjanse a Dios como Padre. Creo que todos nosotros conocemos el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo hemos memorizado quizás desde niños, desde pequeños, lo hemos aprendido. ¿Por qué? Porque para Jesús era importante que sus discípulos tuvieran esa experiencia. Porque cuando ellos experimenten a Dios como Padre, la historia de ellos también cambiaría. Y de hecho, de los 11 discípulos que quedaron después de la traición de Judas, uno solo sobrevivió al martirio, que fue Juan. Todos los demás discípulos fueron martirizados. Tarde o temprano le alcanzó la muerte por causa de su fe. ¿Pero por qué pudieron morir por Jesús? Porque ellos sabían que Dios era su Padre. Aun cuando los leones lo comían, aun cuando una espada lo atravesaba, aun cuando el fuego los quemara en vivo, ellos sabían que Dios era su Padre y que Dios había comprometido a estar con ellos todos los días. Más allá de los pronósticos sociales, más allá de lo que dice la economía mundial, que está atado con alambre todo lo que nosotros conocemos y sabemos, más allá de lo que puedan decir los políticos de este o de los otros países, lo que sí es verdad, lo que sí es cierto, es que nosotros tenemos un mensaje de esperanza y que el Evangelio se transforma hoy más que nunca en un mensaje relevante para la sociedad. Es tan relevante como lo fue para el siglo I, cuando la sociedad no tenía esperanza, cuando Israel estaba sumergido en el oprobio, en la persecución, bajo el imperio romano. Hoy nosotros tenemos imperios que nos gobiernan. Aún en medio de todo eso, nosotros tenemos buenas noticias. Para terminar, piensa en esta promesa. Por unos segundos, y por supuesto actúa en base a esta promesa. Dice Jeremías, capítulo 32, se comprarán campos en esta tierra, de la cual ustedes dicen es una tierra desolada, sin gente ni animales, porque fue entregada en manos de los babilonios, en la tierra de Benjamín y en alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, de la región montañosa, de la llanura y del Negev. Se comprarán campos por dinero, se armarán escrituras y se sellarán ante testigos. Afirma el Señor, porque yo cambiaré su suerte. Jeremías fue deportado con el pueblo. Él pasó el resto de sus años en cautiverio. Nunca regresó, según los datos históricos, a Israel. Pero en un acto profético, antes de que fuera exiliado, él fue y compró un terreno. Pagó ese terreno, escrituró ese terreno, porque él sabía que descendientes suyos volverían 70 años después a poseer esas tierras otra vez. Y yo creo que Jeremías tiene un mensaje para nosotros hoy también, aún desde lo económico, ¿no? Poder comprar propiedades, tener, digamos, lo nuestro, nuestra casa, tener un trabajo. Dios tiene planes buenos para con sus hijos. Dice la palabra que allí en Juan 10:10, que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y esa promesa no es para el más allá. Para el más allá es una vida eterna, es una vida de gozo. Pero Dios tiene una vida abundante para nosotros en esta tierra. Entonces, si yo pudiera aplicar estos 5 fundamentos en mi vida, Dios puede abrir una puerta de esperanza aún en mi forma de pensar. Podríamos con mi esposa contarle testimonios, largos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida
en todos estos años de servirle a Dios y de alguna manera vivir por fe, de creer de que Dios iba a proveer para nosotros todos los días de nuestras vidas. Tenemos 5 hijos y Dios nunca nos hizo faltar nada, nunca. Dios siempre proveyó, Dios siempre abrió una puerta, Dios siempre nos sorprendió. ¿Por qué? Porque nuestra fe ha sido puesta en Dios. Cuando éramos novios decidimos hacer de Dios nuestro jefe. Decidimos como pareja hacer de Dios nuestro jefe. Y Él nunca nos ha fallado. Quiero invitarte a orar para terminar. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir estos pensamientos. Y te ruego, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo continúe aquello que ha comenzado en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos muchísimo al pastor Enrique por estar con nosotros y compartir de este hermoso mensaje. Y allí ahora usted puede adquirir su libro. Él va a estar allá en aquella mesa, va a estar regalando algunos libros también, primero que se acerquen allí. Así que gracias también a ustedes por acompañarnos en este tiempo. Que Dios les bendiga mucho.